Vamos a partir precisamente con lo que les detallaba al final de la introducción. Nos vamos hasta la región de Valparaíso porque esta sin duda es la imagen de las últimas horas. Un gigantesco socavón a metros de un edificio residencial, esto en el sector de Cochoa, entre Reñaca y Concón, que obligó la evacuación de aproximadamente 12 familias y que genera muchas dudas. Por una parte, respecto a quiénes tienen la mayor responsabilidad de una situación como esta. Por otro lado, si es necesario o no una evacuación preventiva de edificios cercanos y si existe un peligro de derrumbe del edificio evacuado. Bueno, de todo eso vamos a conversar ahora en CNN Tiempo y además vamos a agregar otro concepto que lo vemos en la pantalla: erosión hídrica. ¿Cómo el cambio climático acelera la erosión hídrica? ¿Lo que ha sucedido en Reñaca es producto de dicho concepto? Bueno, de todo eso vamos a conversar con Herman Manríquez, doctor en Gestión Ambiental, Paisaje y Geografía de la Universidad de Barcelona y también de la Universidad Católica de Valparaíso, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Herman? Muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Ok, muchísimas gracias. Precisamente estoy aquí a metros, ¿no es cierto?, del área Sí. del suceso, del socavón, de que existe tanta publicidad hoy día y tanta noticia, tanta atención. Bueno, así te vemos en la pantalla. De hecho, decíamos en la presentación, es la noticia de las últimas horas. Por supuesto, no hay que dejar de poner el foco en lo que sucedió en el Centro Sur y todo lo que hemos estado conversando durante las últimas jornadas. Pero aprovechando que tú estás en el lugar de la noticia, ¿cuál es la actualización hasta esta hora de la tarde? ¿Qué análisis haces de lo que has podido observar en terreno? Bueno, claro, aquí es evidente lo que ha ocurrido desde el punto de vista de la geografía, del funcionamiento del sistema natural. Son dunas, arena, finalmente, que están sobre una unidad natural, que es una plataforma marina, y sobre la cual se han construido edificios. Hablar de dunas es hablar de arena, y por lo tanto es un sustrato que es móvil, que lo mueve el viento, que está suelto, que no está litificado, no está compactado. Y sobre ese lugar se han construido estructuras sólidas, no solamente la del edificio Kandinsky, muchísimos otros edificios. Y eso, por lo tanto, significa que hay alteraciones. Es una estructura sólida sobre un sustrato que se mueve. Y por lo tanto, si a eso le sumamos eventos de precipitación intensa, como los que ocurrieron con los últimos frentes meteorológicos, claro, existe lo que tú mencionabas al inicio, una erosión hídrica, una intensificación de la erosión que en aquellos lugares en donde se ponen en contacto estas estructuras sólidas, más esta unidad natural que es arena, se produce el conflicto y, bueno, ya hemos visto lo que pasó y lo que estamos observando es este socavón gigantesco. Ya vamos a profundizar en el concepto de erosión hídrica, pero aprovechando lo que tú señalabas al finalizar tu respuesta, dos preguntas, Herman. ¿Nunca debió existir ningún edificio en las dunas de Concón? Y por otro lado, preguntarte si existe hoy un peligro de derrumbe del edificio que está más próximo al socavón. ¿Qué tendría que pasar para que hablemos de un derrumbe prácticamente inminente? Ya, ok, tú me haces dos preguntas que son disciplinariamente distintas. Desde el punto de vista de construir en dunas, eh, son arenas, ¿ah? Y estas dunas en particular, las dunas de Concón, tienen un interés bastante interesante porque son dunas relictas. Son dunas que han quedado aquí producto de procesos geológicos y geomorfológicos que hoy día ya no existen. De hecho, las dunas, cuando existen dunas, uno ve dunas en las playas, qué sé yo, es porque existe algo delante de ellas que las alimenta en arena. Y el caso de las dunas de Concón no existe, no están en las playas. Por lo tanto, son relictas, son testigos de una evolución pasada de procesos Sí. climáticos, oceanográficos, que hoy día ya no están. Entonces, construir sobre dunas obviamente es nefasto, porque es arena, pero más encima es construir sobre espacios que son únicos, son singulares en la costa. Y más encima en Chile, ¿no es cierto?, que los espacios dunarios son alejados, son pequeños puntos en un mapa. Sí. No como en otros países donde uno puede caminar kilómetros y kilómetros sobre arena, acá en Chile no. Entonces, tienen el mérito suficiente para ser conservados. Con respecto a la segunda pregunta, es un poco más complicado, ¿no es cierto? Porque obviamente las estructuras, los edificios, los elementos de la ingeniería, yo creo que hay eh, medios suficientes para poder asegurar o evitar el colapso de estructuras. No estoy acá en conocimiento, digamos, de que no se aprecia, digamos, que pueda existir un colapso inminente. Pero, sin embargo, profesionales con la preparación suficiente pudiesen ser los responsables de tener una evaluación ya crítica, mediciones específicas,
para ponderar precisamente Claro. esa amenaza que está efectivamente visible ahí. Pero son otros profesionales los que tienen que efectivamente realizar una evaluación más estricta. Bueno, ha habido diferentes posiciones. Por ejemplo, hay quienes señalan que un temblor de grado 5 hacia arriba podría generar el colapso o el derrumbe de un edificio de estas características tan próximo al socavón o incluso intensas precipitaciones. Herman, entremos de lleno al concepto que decíamos en la presentación, erosión hídrica. Para que lo entendamos, para que pongamos sobre la mesa qué significa este concepto, comencemos por definirlo, ¿te parece? Y luego seguimos Sí, profundizando. está bien. Ya. Hablamos de erosión, que es un concepto que afecta a toda la superficie terrestre, la superficie emergida. Significa que sale material rocoso, arena, suelos de un lugar, se transportan y luego se depositan en otro lugar. Ese proceso, que es un proceso natural, que ocurre en todo el planeta, se ve a veces intensificado por la acción humana, ¿cierto? Se ve intensificado también por efectos de procesos o agentes geomorfológicos que hacen que su magnitud, su normalidad, lo voy a decir así en comillas, se vea intensificada. Y eso, por ejemplo, es una precipitación intensa, podría ser una actividad sísmica, ya Mm. hablamos de derrumbes, pero también existen otros agentes que provocan la erosión. El hielo provoca erosión, las aguas de escurrimiento en los ríos, las precipitaciones propias, el oleaje, el viento es un agente de erosión. Recuerden, siempre es sacar partículas, elementos, rocas, suelos de un lugar, transportarlas y dejarlas en otro. De eso se trata. O sea, el relieve evoluciona de esa forma. O sea, es un proceso natural, pero que se ve intensificado en ciertos lugares por ocasión de la instalación de edificios, instalación de estructuras sólidas, instalación de estructuras o infraestructuras que no debiesen estar ahí entorpeciendo los procesos naturales de equilibrios que se dan en los sistemas naturales, como el caso de las. Herman, ¿y podríamos decir que la erosión hídrica es uno de los factores que genera las imágenes que estamos revisando precisamente a esta hora? Me refiero al socavón, que ahí lo tenemos justamente una vez más a pantalla completa. ¿Está dentro de las causas determinantes? Sí, sí, desde el punto de vista geomorfológico, la erosión hídrica es lo que ha ocurrido aquí. Las dunas por sí solas, como fenómeno, es resultado de un proceso eólico. Es el viento el que mueve las partículas finas Ujú. y que crea dunas. El viento no puede mover rocas más grandes, no puede mover bolones. Sí mueve arenas, las partículas más finitas. Entonces estas dunas se explican porque ha existido un fenómeno eólico que, como dijimos hace un rato atrás, ya no existe. Son procesos que están aquí. Estas dunas no existen con los vientos, no existirían con los vientos actuales. Pero sin embargo, sí existen precipitaciones intensas que han actuado sobre este ecosistema dunario que tiende a la estabilización. Digo que tiende porque la vegetación es un factor importante que permite que la arena no colapse. Es una, es Claro. una, es una parte de las disciplinas de borde en la cual la biología, que se trata del estudio de las plantas en este caso, y la geomorfología, que trata del estudio de las formas dunarias ligadas al viento, interactúan. Entonces existe una variable aquí biogeomorfológicas que permiten la estabilización y protege, ¿no es cierto?, frente al agua de escurrimiento. Pero si yo coloco un chorro de agua, importante, si tengo una precipitación intensa y no tengo vegetación, o bien se rompe una matriz, que es lo que pasó acá, Sí, la arena tiene la imposibilidad de poder sostenerse, se comienza a ir, genera espacios vacíos y provoca el colapso, que es entiendo. finalmente lo que ocurrió en este lugar. Es Herman, finalmente una erosión debido a aguas de escurrimiento que no fueron bien encausadas, concentradas. Herman, y cuando hablamos Aquellas. de, Herman, cuando hablamos de erosión costera, ¿es necesariamente un concepto que va de la mano con el anterior o hay diferencias que es importante clarificar? Ya, ok. Ya, son conceptos interesantes que están aquí. Todo depende de qué es lo que consideremos. Por ejemplo, la erosión costera son todos aquellos procesos que ocurren dentro de una zona costera. Y Claro. por lo tanto, en términos amplios, podríamos incluir el oleaje, podríamos incluir el viento, o podríamos incluir incluso eh, los fenómenos de escurrimiento superficial asociados a ríos, porque ocurren en la costa. Ahora bien, si queremos ser más precisos en el término y hablar de erosión costera, uno piensa directamente tal vez en el oleaje, en el oleaje. Pero la erosión hídrica, la erosión por los hielos, la erosión por el viento, estamos haciendo énfasis en el agente geomorfológico que provoca
que los elementos salgan de un lugar, se transporten y luego se depositen en otro. Entiendo Es una perfecto ahí erosión. claro, se entiende perfecto la diferencia y los conceptos. ¿El cambio climático, Herman, ha acelerado la erosión del suelo? Sí, mucho tiempo atrás, algunas décadas atrás, cuando hablábamos de cambio climático, pensamos directamente en tres tipos de impactos: alzas de temperaturas, cambios en los patrones de precipitación eh, y alzas del nivel del mar. Pero conforme a que ha aumentado el conocimiento acerca del cambio climático, Ujú. hoy nos damos cuenta que los impactos son múltiples, variados, afectan prácticamente todo campo de investigación hoy día. De hecho, hablar de cambio climático hoy día, todas las disciplinas tienen algún interés en trabajar sobre cambio climático. Por lo tanto, efectivamente hay una intensificación de las precipitaciones, ¿no? Efectivamente hay un cambio en los patrones de viento, efectivamente hay cambio en las temperaturas. Y esos son elementos que hacen que los procesos que veníamos conociendo como normales, hoy día se vean intensificados. Claro, yo no Por ejemplo, esperaría, Herman. Sí, te escucho, perdón. Querías completar la idea. Herman, ¿me escuchas? ahora te escucho mejor. Sí, te quedó una idea inconclusa. Querías completar tu respuesta anterior. Sí, claro, claro. El fenómeno del cambio climático definitivamente eh, tiene aristas e impactos que hoy día pueden ser incluso insospechados. Hoy día hay relaciones entre los fenómenos aluvionales y el cambio climático. ¿Ah? El fenómenos de Mm, inundación en las ciudades, las marejadas, el alza del nivel del mar, los procesos de salinización, sí. los mayores montos de presión, cambio en los patrones de distribución de plantas, animales, peces. Cómo uno puede efectivamente encontrar causas asociadas a, Herman, a este cambio climático, o sea, los efectos que tiene un cambio climático sí. acelerado por la acción humana. Herman, y uno esperaría, ya con todos esos efectos más que conocidos a estas alturas, que en las construcciones, ojalá en todas, pero sabemos que, por ejemplo, la que se ha visto afectada en Reñaca, que es del año 2005, no necesariamente se tenía sobre la mesa este aspecto tan relevante y que ha generado cambios en la geografía y que ha tenido efectos súper palpables. Uno esperaría que en la construcción de los edificios más nuevos sí se considere, al momento de crear proyectos, todos estos elementos o todos los eventuales efectos que el cambio climático o ciertas características de los territorios pudiesen generar en esa misma edificación. De hecho, hay proyecciones bien impactantes sobre erosión, tengo algunas apuntadas acá, simulaciones y modelos que predicen que, por ejemplo, para el año 2070, la erosión del suelo aumentará significativamente entre un 30 y un 66% en comparación con las cifras del año 2015. La pregunta final, Herman, ¿qué hacer para disminuir estas cifras o para que el impacto sea menor? Bueno, es complicada esa pregunta porque tú la partiste enunciándolo como ¿qué esperaríamos? La verdad que esperaríamos que estos procesos se intensifiquen, sean más recurrentes, que los observemos de una forma más habitual. Las alzas de temperatura, estas olas de calor o olas de frío que ocurren en los hemisferios, tiene que ver con aquello. Ahora bien, hoy en día tenemos conocimiento científico suficiente, la academia lo tiene, para poder prever qué va a ocurrir para los próximos años. Lo importante es lograr una buena conexión entre la academia y el mundo ligado a la planificación y el ordenamiento territorial. Mm. Eso se hace a través de normativas. Ya, ¿no es cierto?, estamos promulgando Administrar mejor el territorio, claro. la ley de costas, por ejemplo, ¿no?, que Sí, permita acercar este conocimiento científico a ciertos lugares y proteger, en términos estrictos, la costa, la zona costera. Debiesen haber dos tipos esencialmente de lugares. Aquellos espacios donde debiésemos proteger, como las dunas de Concón, por su singularidad, los humedales, las quebradas, por su biodiversidad, y aquellos espacios que debemos alejar del desarrollo. Son mm, espacios de restricción, son los que están sometidos, por ejemplo, a amenazas ligadas a tsunamis. claro, Esos claro, elementos permitirían planificar un desarrollo urbano en estos lugares y ser más resilientes, ser más por sustentables supuesto. en la ocupación de la zona costera.
De hecho, el día de ayer hablábamos precisamente de la necesidad de una ley de costas que incluya diferentes aspectos y dentro de esos ejes principales, por ejemplo, el impacto del cambio climático. Herman, estamos en el tiempo y si se pudiera responder en solo 10 segundos, ¿qué otros territorios de la región de Valparaíso hoy representan un riesgo latente o qué otros territorios en nuestro país, si nos pudieras enumerar algunos de ellos para cerrar y concluir esta entrevista? Ya, es una pregunta difícil, me diste solamente 10 segundos. Yo diría que toda la costa 15. baja, toda la costa baja de Chile, prácticamente Chile completo, es vulnerable al impacto que tenga un tsunami. Y para la zona central, nosotros ya ha pasado suficiente tiempo para tener un terremoto de magnitud suficiente para generar un tsunami y generar impactos importantes en la costa baja, sobre todo, específicamente en todas las ciudades costeras de Chile. Yo te quiero agradecer la conversación, esta verdadera clase que nos ha enseñado durante esta tarde los conceptos de erosión hídrica, erosión costera, cómo han impactado en la imagen que vemos en el otro costado de la pantalla este gigantesco socavón en la región de Valparaíso y por supuesto también conocer un efecto más o una consecuencia más del cambio climático, como ha ido acelerando ciertos procesos, en este caso la erosión. Te dejo completamente invitado al estudio. Si en algún momento tienes tiempo, contactemos por interno para que podamos seguir conversando, ojalá acá en el estudio de CNN Tiempo. ¿Te parece? Encantado de poder participar y agradezco tu invitación. Ya, pues muchas gracias, Herman. Nos vemos pronto entonces. Gracias, que tengas un buen fin de semana. Muchísimas gracias a Dios.